Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos el llamado a estar firmes. Leamos para memorizar Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Cuando veas en tu vida que todo se viene en contra, recuerda que los hijos de Dios pasan por diferentes pruebas. Un ejército grande, bien pertrechado y hostil, con gente de a caballo y carros, al hablar al profeta Eliseo balbucea la noticia, junto con una pregunta agobiante: Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo responde: no temas, porque más están con nosotros que con ellos. Una respuesta que no hace eco en el rostro del siervo. Eliseo le pide que se acerque y ora por él. Te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. La oración del profeta recibe una respuesta inmediata. El siervo vuelve a subir por la escalanita de la muralla, pero esta vez se escorre el velo entre lo visible y lo invisible. Ahora no ve un ejército sino dos. El Señor abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Al redactar Efesios 6, 10 al 20, Pablo ora para que los creyentes puedan ver plenamente la realidad del gran conflicto y recibir la esperanza que ella les revela. Terminología de batalla. Pablo concluye Efesios con un llamado a luchar e insta a los creyentes a adoptar una postura en la guerra de la iglesia contra el mal. Comienza con una exhortación general a fortalecerse en el Señor, que repite como un llamado a vestirse de toda la armadura de Dios. Él apoya a este llamado al especificar un propósito para poder resistir las artimañas del diablo, y al ofrecer una justificación. La batalla es contra las poderosas fuerzas espirituales del mal. Con más detalle, luego Pablo vuelve a emitir el llamado a tomar las armas. Los creyentes deben vestirse de toda la armadura de Dios para mantenerse firmes en la batalla. Ajustarse al cinturón, colocarse la coraza, el calzado, el escudo y el yelmo y la espada. Pablo invita a los creyentes ahora totalmente armados y listos para entrar en combate a hacer lo que harían los soldados en el antiguo campo de batalla, es decir, orar. Al reflejar las exhortaciones de guerra o los discursos previos a la batalla del Antiguo Testamento, Pablo habla de la misión de la iglesia en términos de conflicto militar y armas. Pablo señala esto en su primer mandato general: fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Resaltan la idea de que el éxito de Israel en batalla no depende de la superioridad de sus propias armas, ni de un ejército que supere en número a sus enemigos. La victoria es consecuencia de la dependencia de la presencia y el poder de Dios. La clave del éxito no era la confianza en sí mismo, sino la confianza firme en el poder de Dios y en provisión para el éxito. Pablo hace un uso audaz de estos temas para exhortar a los creyentes. Número 1, ser activos en la búsqueda de la misión de la iglesia. Número 2, estar atentos a las dimensiones invisibles que impactan su vida y su testimonio. Número 3, ser conscientes de la provisión divina para el éxito. Y número 4, estar siempre alertas a la importancia de la unidad y la colaboración entre los creyentes. Hallar fortaleza en Cristo. Pablo termina su carta con un poderoso llamado a luchar, que reúne temas e ideas importantes para la carta en general. Comienza anunciando el tema general de la conclusión, presentado al estilo del grito de guerra de un comandante. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo identifica a Cristo como la fuente de la fortaleza de los creyentes con su frase: en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza de la iglesia reside en la omnipotencia de su Señor resucitado, el capitán de su guerra. Pablo utiliza la repetición en Efesios y recurre a los sinónimos poder y fuerza para resaltar su observación en el poder que debe exhibir la iglesia. No es inherente a los creyentes, sino que deriva del Señor de Cristo. La fuerza para cada conflicto actual y futuro se encuentra en la solidaridad de los creyentes con el Cristo resucitado y exaltado. Si bien el mandato inicial anuncia a un Cristo activo para proveer de fuerza a los creyentes, los tres miembros de la deidad están comprometidos en fortalecerlos para el nombre espiritual contra el mal. Dios el Padre pone a disposición sus propias armas contra la armadura de Dios. Anteriormente Pablo indicó
que el Espíritu está activo en el fortalecimiento de los creyentes al orar para que Dios les dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aquí es el Espíritu quien entrega la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, según Efesios capítulo 6, versículo 17. Además, los creyentes deben orar en el Espíritu en todo tiempo. Pablo desea que sus oyentes entiendan que el Dios Triuno está plenamente comprometido en pertrecharlos para luchar contra estos padres malignos. El conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. En Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12, y esto conocido el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En sus cartas, Pablo a menudo emplea vocabulario e imágenes de la milicia e invita a los creyentes a imitar un comportamiento ejemplar como soldados. Si bien Efesios 6 representa su uso más prolongado y concentrado, el lenguaje militar exhibe una de sus principales formas de entender la historia del Evangelio. Luego de conquistar a los principados y potestades en la cruz, el Cristo exaltado ahora calcula los resultados de esa victoria desde su posición como Señor exaltado sobre los poderes. Cristo recluta a sus seguidores como combatientes en la guerra cósmica y dirige a los ejércitos de la luz hacia un gran día de victoria. Si recopilamos los usos que hace Pablo del simbolismo militar, vemos que él entiende el conflicto entre el bien y el mal como una guerra cósmica de larga duración. Las batallas van y vienen entre dos ejércitos que se enfrentan a lo largo de los siglos hasta que uno gana la confrontación final. La temática frecuente de Pablo de la guerra cósmica también forma parte del trama de Efesios. En su llamado a las armas, Pablo reúne elementos del conflicto cósmico que ya ha usado: la habilitación de los creyentes por parte de Dios con un inmenso poder, la victoria y exaltación de Cristo sobre los poderes, los creyentes como un ejército resucitado de entre los muertos, pero ahora empoderados por su identidad con el Cristo exaltado e idóneos para luchar contra su anterior amo tenebroso, Satanás. La función de la iglesia es revelar la ruina inminente de los poderes del mal. El uso del Salmo capítulo 68, versículo 18, para retratar a Cristo como el victorioso guerrero divino y el llamado a los creyentes a vestirse con la ropa del Evangelio. Cuando se nos llama a ponernos toda la armadura de Dios, estamos bien preparados para comprender el papel central del conflicto cósmico, pero también debemos permanecer firmes en la seguridad que tenemos de participar en la victoria final de Cristo, de pie en el antiguo campo de batalla. Debemos entender la metáfora militar de Pablo en el contexto del antiguo campo de batalla, que significa estar firmes. Estar firmes, hay que destacar tres acciones sucesivas que deben darse para que un bando salga victorioso. Número 1. Los soldados deben cerrar con el enemigo, lo que significa que deben marchar al encuentro de sus enemigos. Número 2. Luego deben atacar y mantenerse firmes, o defender nuestra posición luchando cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Número 3. Finalmente deben hacer retroceder al enemigo. El momento clave de una batalla en la antigüedad se daba en la segunda de estas tres acciones: mantenerse firmes. Defender la posición en ese momento estratégico era el gran desafío de la batalla en la antigüedad. En el combate cuerpo a cuerpo que se producía, cada bando buscaba un impulso para el empujón. El llamado a las armas de Pablo refleja un combate en el que los soldados estaban agrupados dando y recibiendo cientos de golpes a quemarropa. Esto lo confirma la descripción que hace Pablo de la batalla de la iglesia contra sus enemigos, con un combate de lucha libre y en un uso intensivo del verbo estar firmes. En el versículo 13, para que puedan resistir en el día malo. Esta no es una postura relajada. Entonces estar firmes es participar vigorosamente en la batalla, empleando todas las armas en el combate cuerpo a cuerpo, un hecho obvio a partir de las imágenes militares de la exhortación anterior de Pablo. Estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio.
lucha contra los poderes del mal. En Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dado que la lucha se consideraba una excelente preparación para la batalla, esta es una descripción adecuada del combate arma a arma y cuerpo a cuerpo que tiene lugar cuando los ejércitos chocan. Pablo enfatiza la realidad de la estrecha lucha de los creyentes contra los poderes del mal. Estos son los títulos que les da todo principado o todos los principados o gobiernos, toda autoridad, la potestad de potestades, todo poder, los gobernadores de este mundo de las tinieblas, todo señorío, malos espíritus de los aires, todo nombre que se nombre en sus amplias descripciones. Los malos espíritus de los aires, Pablo afirma que todos los espíritus malignos y sobrenaturales están subyugados a Cristo. Sin embargo, en cualquier batalla nunca es una buena estrategia subestimar las fuerzas del bando contrario. Pablo advierte que no solo nos confrontamos con enemigos humanos, sino con malos espíritus de los aires, dirigidos por un general astuto, el diablo. Sin embargo, aunque debemos estar alertas contra nuestros poderes enemigos, no debemos dejarnos intimar por ellos. Dios está presente con nosotros en la batalla y nos ha provisto de las mejores armas, su propia armadura, la armadura de Dios. Él ha puesto a nuestra disposición su verdad, justicia, paz, fe, salvación y al Espíritu Santo. Si Dios va delante de nosotros y estamos pertrechados de pies a cabeza con la armadura que Él nos ha provisto, no podemos fallar. Les habló Flavio Martínez desde la Iglesia Remanente La Selva.